Para todos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad que es así? ¿Es así? Digo, ¿verdad? Saben, gracias, mi amor, durante la semana, nosotros los adventistas del séptimo día tenemos una gran bendición, y es que no importa cuán dura pueda ser nuestra semana, o de trabajo o de estudio, siempre podemos tener la visión y la proyección de que el sábado vendrá. Amén. Y se constituye esa experiencia o ese conocimiento en nuestra vida cuando lo practicamos en un oasis semanal. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y verdaderamente queremos guardar el día del Señor, el sábado es una gran bendición. Cuando uno es niño no entiende eso mucho, porque uno quiere jugar las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero cuando ya uno empieza a trabajar, a ganarse el sustento, a tener que responder a una oficina, o quizás en los estudios, cuando aprietan los estudios de verdad. Porque cuando uno llega, todavía uno está en la escuela, pues uno a veces con lo que dice la maestra en la pizarra, más o menos, y una que otro jepacito uno. Pero a veces cuando los estudios aprietan en momentos determinados también, ese sábado es una delicia especial. El saber que no importa cuán fuerte haya sido, nosotros podemos entrar en un reposo especial. Cuando ese viernes o ese sexto día de la semana ya está por marcar las primeras horas o primeros minutos del sábado y nosotros podemos entrar en una comunión especial. Este no es el tema de hoy, pero es importante hacer este paréntesis de que nosotros como adventistas tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender una verdad del sábado que va más allá que una creencia o una doctrina. El sábado es una experiencia con Dios, es una experiencia con Cristo. Yo he aprendido que el sábado es uno de los símbolos perfectos de Cristo Jesús. En Jesús nosotros podemos hallar verdadero reposo. En ninguna otra persona, en ningún otro lugar, tu corazón y el mío pueden conseguir obtener la paz y el reposo y el descanso que solo Cristo puede ofrecer. El sábado nos ha sido dado como una prueba, como una muestra, como un aperitivo, no solamente de lo que viviremos en el cielo, sino de la experiencia a la que Dios nos invita, que podamos tener en su presencia semana tras semana. Amén. Pero el tema de hoy lleva como título Con la mente de Cristo. Es un título corto. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? Con la mente de Cristo. Vamos a ver qué en los minutos que tenemos, qué podemos descubrir con respecto a este pensamiento. Pero antes de continuar, les invito a que allí donde estés, vamos a postrar nuestro rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, en oración pedimos que tu presencia continúe en medio de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas sacar todo aquello que en esta hora pudiera obstaculizar este encuentro especial que queremos tener contigo a través de tu palabra. Que los problemas de la semana, los afanes de esta vida, cualquier otra cosa, Señor, pueda quedar relegada para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón, que en esta mañana podamos ver agua de vida para vida, que refresque nuestro ser y nos ayude a continuar en esta carrera hasta alcanzar la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, yo creo que es uno de los retos más grandes al cual pueda aspirar una persona en esta vida. Porque cuando una persona quiere ser cristiano, está pidiendo algo o está deseando algo que va en contra de todo lo que esa persona es. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? El ser cristiano inclusive es hasta un misterio.
Es un misterio. El apóstol Pablo habla un poco acerca de ese misterio en el capítulo 7 de Romanos. Cuando habla acerca de esta lucha con la que él mismo se identifica, de hecho, él describe su experiencia espiritual. Freddy, Dios te bendiga. Me alegra verte con nosotros. Realmente hemos estado orando mucho por ti. Y sabemos que el Señor está obrando en tu vida. Estamos bien contentos de que Freddy esté con nosotros. También quiero saludar a Lourdes, que nos visita hoy, por acá con sus preciosas nietas, hijas de Lorimar. Dios te bendiga también, Lourdes. También tenemos unas visitas que nos acompañan en esta mañana. Siéntanse bienvenidas de parte del Señor y que puedan hacer de este lugar un lugar de adoración para ustedes y sus familias también. Así que bienvenidos todos. Se me queda alguien por ahí, me disculpan, yo soy mi 12 gato. Y desde aquí pues, me dice Adiel que mire para la cámara. Muy bien, tampoco leo muchas señales. Ok, bueno, pues estábamos hablando de la experiencia del cristiano. Y muchas personas no entienden mucho el misterio, porque a veces hay personas que podrían pensar que las personas que quieren ser cristianos son personas que nacen queriendo ser cristianos. Es decir, que tienen algún tipo de predisposición que les favorece frente a otras personas que a lo mejor dicen, es que yo no tengo esa predisposición, yo no tengo esa tendencia. E identifican o intentan identificar en un cristiano esa predisposición. Tristemente, el gran chasco, la gran decepción que se llevan muchas personas es que se dan cuenta que nosotros también somos ¿qué? Somos humanos, que nosotros somos pecadores. Y que posiblemente la única diferencia que pueden notar es que nosotros hemos emprendido una carrera distinta, en la cual sí ciertamente hay un conflicto en nuestras vidas, donde procuramos a través del poder del Espíritu Santo hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Serle fieles a Dios, pero también tenemos el conflicto, la lucha contra nosotros mismos constantemente de lo que el hombre carnal o la mujer carnal quiere hacer. Pero el misterio se torna un poquito más difícil cuando la Biblia no solamente nos hace una invitación a nosotros vivir una experiencia cristiana, sino cuando la Biblia nos dice a nosotros que debemos tener la mente de Cristo. Y ahí el asunto es un poquito más complicado. Porque lo cierto es que para que nosotros podamos tener la mente de Cristo, tenemos que necesariamente nacer otra vez. Amén. No hay forma de que nosotros podamos tener la mente de Cristo si nosotros no tenemos la disposición de nacer nuevamente. Y en otro momento hablaremos sobre la experiencia del nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar un poco de qué significa esto de la mente de Cristo. Me voy a valer un momentito de la tecnología. Vamos a ver si no me... Cuando vimos la lectura, esa lectura bíblica, que es una de las lecturas bíblicas más... le voy a preguntar a alguien por acá que sepa, Alexio, un momentito, a ver si tú que no se me apague, por favor. Cuando vemos este pasaje bíblico, que de hecho es un pasaje que yo lo he tenido que en mi experiencia leer muchas veces, aparte de que es poderoso, ciertamente me deja ver o me da quizás algunas pinceladas de lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Yo le llamo a este pasaje el pasaje de la suprema humillación. Y digo la suprema humillación porque Cristo no pudo haber hecho algo más humillante que lo que hizo y está expresado aquí por el apóstol Pablo. Saludamos también a Dani, un bebecito de 7 días. Dani, Dios te bendiga. Dani tomó la decisión para aquellos que quizás no tuvieron esa oportunidad el sábado pasado de bajar a las aguas bautismales. Por eso le digo que es un bebecito de 7 días. Así que está todavía, ¿verdad, Dani? Esa agua todavía está bajando. Gloria a Dios por eso, Dani. Y esa experiencia, ¿verdad? Va en crecimiento. ¿Verdad, Dani? Es así. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Así que en este momento nos encontramos con esta experiencia humillante de Cristo para demostrarnos, y el apóstol Pablo nos invita a que miremos este pasaje para decirnos a nosotros
que haya en nosotros precisamente el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, la experiencia que Cristo atravesó en este proceso de humillación, nosotros como cristianos necesitamos también atravesarla. Lamentablemente, nosotros los seres humanos, y Liliana y yo no nos pusimos de acuerdo con el momento infantil y la experiencia de Lola la tortuga. Porque nosotros muchas veces actuamos como Lola la tortuga. Y a veces en nuestra experiencia humana podríamos pensar que estamos o superiores a alguna persona o al que está a nuestro lado, ya sea inclusive en el aspecto espiritual. Incluso podríamos pensar que a lo mejor estamos en alguna posición superior a nuestro hermano o nuestra hermana. Pero Pablo nos invita constantemente a que examinemos esta experiencia de Cristo. Miren qué interesante, yo hice como un desglose de esa experiencia. Lo primero que podemos notar en esa experiencia es que Cristo no tuvo una estimación, es decir, no tomó en consideración, no le dio importancia, no le dio el peso que quizás nosotros le daríamos en nuestra naturaleza humana, de que a pesar de su condición divina, y gloria a Dios por eso, y eso es un punto muy importante, no sé cuántos en esta mañana le dan gloria a Dios, porque nosotros le servimos a un Cristo que es Dios. El apóstol Pablo en este pasaje nos está diciendo eso. Nos está diciendo, Cristo siendo de condición divina, es decir, en su igualdad con Dios, nos revela un misterio acerca de la naturaleza de Cristo muy importante. Porque si en algo tenemos que tomar en consideración esta suprema humillación, es que no fue un ser creado el que se humilló. Si hubiese sido un ser creado, no sería de mucha importancia realmente. El que se humilló fue Dios mismo, quien tomando forma de hombre, dice la palabra de Dios que en él habitaba la plenitud de la divinidad, en él, corpóreamente. Dios vivió entre nosotros. Y esa es la gran maravilla del Evangelio. El que le quita eso al Evangelio, le quita el poder al Evangelio. Si el que hubiese venido era menos que Dios, realmente el Evangelio perdió para mí la majestuosidad y la belleza. Que el saber que Dios mismo, tomando forma como tú y como yo, vino a este mundo, sufrió en este mundo, vivió en medio de nosotros y murió por cada uno de nosotros. Yo creo que Cristo es Dios. Y hay muchas evidencias a través de la Escritura. Pero quería hacer ese paréntesis para ustedes. Aún a pesar de esa condición, Él estuvo dispuesto a humillarse. Ahora, coloquémonos nosotros en una posición similar. ¿Habría en nosotros ese mismo sentir de que quizás, aún a pesar de lo que nosotros podamos creer de nosotros mismos, estemos dispuestos a humillarnos? ¿A considerar a otros quizás superiores a nosotros mismos? ¿O a no considerarnos superiores a nosotros mismos que son nuestros hermanos? Cristo no se aferró a ello, dice el apóstol Pablo. Lo puedes ir pasando, Adiel, acá, no sé si... Muy bien. Otra cosa interesante es que Cristo, dice el apóstol Pablo, Él se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Eso también es importante porque solamente Dios es el único que se puede despojar a sí mismo. Nadie podía hacerlo por Él. La decisión de Cristo de morir por nosotros fue completamente voluntaria. Él decidió morir por ti y decidió morir por mí. Quizás no has pensado mucho en eso, pero ¿estarías tú dispuesto a morir por alguien que tú no conoces? Yo no te digo que lo hagas. Yo probablemente no lo haría. Pero Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. Él se despojó a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Tomó una forma. Pudo haber venido a este mundo y quizás pudo haber sido una persona muy importante en medio de nosotros. Dice la sierva del Señor que hubiese sido una humillación casi infinita. Escuchen esto, yo estoy parafraseando, pero piensen en esta parte. Que hubiese sido una humillación casi infinita. Que el Hijo de Dios hubiese tomado la forma humana antes del pecado. ¿Ustedes van por esa línea?
¿Cómo es posible? Tan grande fue la humillación para Cristo que el Espíritu Santo, a través de la pluma inspira, de esta pluma humana, nos dice y nos revela que Cristo, que en su experiencia hubiese sido casi infinita esa humillación, aun cuando Adán y Eva no habían pecado, mas sin embargo tomó la forma humana 4,000 años, cerca de 4,000 años después de la entrada del pecado al mundo. Y la forma que él tomó fue una forma de siervo. Y dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo que se hizo ¿qué? Semejante a los hombres. Y en este pasaje es un concepto universal. Es decir, tomó una forma humana, tal y como tú y yo estamos hoy aquí. Los discípulos, mientras caminaban con él durante su ministerio, podían tocarlo, lo escuchaban. Inclusive algunas personas decían, bueno, pero es que es nacido de mujer, al no comprender el ministerio del Espíritu Santo. Sus hermanos están aquí con nosotros, aquí está su madre. Es decir, Cristo se había hecho realmente hombre, igual que nosotros. Y en esa condición de hombre, nos dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo en esa condición. Se hizo obediente hasta la muerte. Y su muerte no fue cualquier tipo de muerte, sino que sufrió la horrenda muerte de la cruz. Y ahí podemos ver en algunas pinceladas ese gran amor de Dios para con nosotros. Porque Dios estaba manifestando la plenitud de Dios. Si pudiéramos decir, el colectivo estaba representado en Cristo Jesús al venir a esta tierra. Él mismo dijo que el Padre y Él eran ¿qué? Eran uno. Que quien había visto a Él, o lo había visto a Él, había visto ¿a quién? Al Padre. Con eso Cristo estaba diciéndoles a ellos que Él estaba representando, que en su vida, que en su ministerio, que en su forma de hacer las cosas, que en su forma de vivir, Él estaba reflejando el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso es, mis hermanos, que no vas a encontrar nunca en ningún libro que puedas estudiar en este mundo un personaje como Cristo Jesús. Podrás estudiar de algunos personajes que no los voy a ni mencionar, pero nunca vas a encontrar un hombre, una figura tan trascendental como Cristo Jesús. Era el único que tenía palabra de vida. Si todavía estamos hablando de Él al día de hoy, después de casi 2,000 años, algún poder tiene, ¿verdad que sí? Algún poder tienen esas palabras. Pero cuando yo veo las vidas que aceptan esta palabra y son transformados por el Espíritu de Dios, quiere decir que ese poder continúa manifestándose en medio de nosotros. Ahora, cuando hablamos de tener la mente de Cristo, pudimos ver el mismo sentir. Podemos ver qué había en el corazón, si pudiéramos decirlo, de Cristo en su experiencia con nosotros o hacia nosotros, en la forma en que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, a sufrir por nosotros. Pero también la Biblia nos habla acerca del carácter de Cristo. Y nos dice aquí que la ciencia de la santidad, la ética que es inculcada a nosotros a través del Evangelio, no reconoce otra norma que no sea la perfección de la mente de Dios y de la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios desea que nuestra mente pueda reflejar esa perfección en el nivel nuestro humano, pero la perfección de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente, y no solamente en cuanto a nuestra mente, sino lo que ocurre como consecuencia de eso, ¿verdad? Por consiguiente, que es que nosotros podamos también cumplir la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Hoy en día es un poquito difícil hablar de estas cosas, sobre todo con el relativismo moral en el que nosotros vivimos constantemente. Y esto de hablar de la perfección de la mente y hablar de la voluntad, de la perfecta voluntad de Dios que pueda manifestarse en nuestra vida es un poco a veces difícil, no se habla mucho de esto. Pero es el deseo de Dios a través del Evangelio que nosotros podamos alcanzar esa norma de perfección en nuestra vida. Y debemos como cristianos procurar mediante el poder del Espíritu Santo alcanzar esa norma perfecta del carácter de Cristo. Si fuera imposible, no se nos hubiese invitado a seguir a Jesús. ¿Ustedes no creen?
Pero Jesús le dijo, sed perfectos. ¿A qué nos invitó? Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es que nosotros vamos a alcanzar la santidad de Dios. Y me encanta el espíritu de profecía. Yo creo en los testimonios que Dios le ha dado a su iglesia. Y lo digo públicamente en todas partes donde voy. No porque alguien me contó de eso, no porque alguien me habló, sino porque he experimentado el poder de Dios a través de esos libros. Y nos dice ahí en esos libros que a lo que se refiere ese pasaje es que seamos perfectos en nuestra dimensión humana como Dios es perfecto en su dimensión divina. Para que nadie se me vaya con una idea equivocada de que seamos como Dios exactamente en su dimensión. Sino que se refiere que en nuestra dimensión humana, Dios a través del Espíritu Santo nos capacita al que alcancemos la perfección que como seres humanos en esta vida podemos alcanzar. Por ese poder precisamente del Espíritu Santo. Poder que Él prometió. Poder que Él prometió. Y yo quisiera que mi experiencia cristiana fuera tan poderosa como Dios desea que lo sea. Amén. ¿Tú deseas que tu experiencia sea tan poderosa como Dios desea que lo sea? Yo creo que muchas veces nosotros pecamos de conformismo espiritual. ¿Qué les parece eso? ¿Verdad que yo creo que a veces nosotros mismos tenemos que luchar contra nosotros mismos? Porque muchas veces nosotros nos conformamos con algo que podamos alcanzar. Es un conformismo espiritual, es decir, llegué hasta aquí en mi experiencia y en mi conocimiento de Dios. Pero no voy a, o sea, el alcanzar otro nivel. Sin embargo, nosotros en nuestra vida nos proponemos planes, proyectos académicos, proyectos profesionales, proyectos comerciales. ¿Verdad que sí que lo hacemos? Y decimos, oye, yo me quiero ganar un poquito más. A veces en la oficina yo me pongo a examinar en dónde yo estoy o botando dinero o qué estoy haciendo ineficientemente. No sé si ustedes lo hacen en su esfera de trabajo. Yo lo tengo que hacer en la mía porque tengo que controlar el gasto, tengo que controlar el costo. Bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto que me salga más económico? Porque, oye, el costo de vida está subiendo. Y tengo que también buscarle economía a los clientes de cómo yo puedo hacer algo que sea más eficiente. Nosotros lo hacemos en nuestra experiencia humana para nuestras cosas diarias. Y yo me pregunto, yo lo estoy haciendo, me estoy autoexaminando espiritualmente para ver si en el sendero que yo estoy tomando estoy procurando alcanzar la perfección que Cristo quiere que yo vaya alcanzando. Ciertamente esta perfección es un asunto gradual. La Biblia nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es decir, ¿cómo es la cosa? ¿Usted se ha levantado bien temprano antes que salga el sol? Esa experiencia yo no la tengo tanto porque yo lo veo cuando se pone. Sí, yo soy más nocturno que yo estudio más por la tarde que por la mañana. Entonces no me levanté mucho a las 5 de la mañana. Yo tengo problemas con el desayuno muchas veces, cuando lo ponen muy temprano. Pero en las experiencias que uno ha tenido, usted va viendo que está bien oscuro. Cuando a veces uno tiene que ir a un lugar distante y tiene que levantarse temprano. Y usted ve que la luz que va pasando va llegando, hasta que de momento no hay quien se quede en esa cama porque a mí la luz me entra completa por la ventana. Y tampoco le puedo poner mucha cosa que la apague porque si no, no me levanto. Así que hay que dejar que el sol corra. Pero sí puedo ver cómo va aumentando esa luz. La experiencia nuestra como cristiana en la búsqueda de la perfección de nuestro carácter con el poder del Espíritu Santo opera de la misma manera. Va de forma gradual. Dios sigue manifestando hacia nosotros la luz del conocimiento que Él quiere que nosotros vayamos obteniendo y en la experiencia y en la madurez que Él va desarrollando en nuestra vida. Por eso es que usted se va a dar cuenta que no todo el mundo es igual en la experiencia cristiana. Y por eso no podemos juzgar a nadie. Y por eso no podemos condenar ni criticar a nadie. Porque todos vamos corriendo. Pero ¿qué pasa? No tenemos todos. Es gradual. Unos van más adelante, unos van más. Pero en tu experiencia personal, donde tú estés, debes procurar en ese conocimiento que Dios te ha dado, la perfección en el carácter, ¿verdad? En el plan que Dios tiene para tu vida. Es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante dos formas: la conversión y la transformación.
La transformación también podríamos utilizar un equivalente como la santificación. Es decir, nosotros una vez que, en este caso, Dani, tú tomaste una decisión, aceptaste al Señor como tu Salvador, ¿correcto? Y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y tú has estado haciendo unos cambios en tu vida, ¿correcto? ¿Verdad que si nosotros miráramos hace 6 meses atrás, no es el mismo Dani de hace 6 meses atrás que el Dani que está hoy aquí? La experiencia es así. La experiencia cristiana nos lleva de esa manera. Primero hubo una conversión. Aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Comenzaste a conocer la verdad. Y esa verdad, al tú amarla, al tú abrazarla, el Espíritu Santo en tu vida te está capacitando para que tú vayas siendo transformado día a día, día a día, día a día. Y Dani dice, y mira para atrás. Y la gloria es para Dios. Pero él mira para atrás y dice, yo no soy ese que estaba allí. Y Héctor hace lo mismo. Héctor. Y yo hago lo mismo. Y digo, soy un cabezón todavía. Me falta un montón. El Señor yo creo que se desespera conmigo. Pero cuando miro para atrás, me doy cuenta que tampoco soy esa persona. Esa es la experiencia que Dios quiere que tú y yo vivamos. Pero no nos podemos detener en el lugar donde estamos y decir, ok, es que ya yo lo he alcanzado. El apóstol Pablo mismo habla acerca de eso. Y dice, no es que yo lo haya alcanzado. Ninguno de nosotros los que está aquí ha alcanzado esa norma. Pero es un proceso en el cual nosotros cada día tenemos que permitir que Dios vaya trabajando en nosotros de forma progresiva. En el momento en que nosotros decimos, no, ya yo estoy donde estoy, ahí que tenemos un peligro grande. Ahí tenemos un peligro grande. Pero en la medida en que cada día, Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a transformar esto, ayúdame a progresar en este aspecto de mi vida. El Espíritu Santo, con el permiso suyo, que necesita ese permiso para trabajar en su vida, va haciendo esos cambios poco a poco que usted necesita. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar. En Cristo nosotros tenemos el modelo. Yo estoy terminando, ¿sabe? No se me preocupe mucho. Yo he enfatizado mucho eso aquí, pero yo no me canso de enfatizar esto. Porque muchas veces uno lo predica y a las 2 o 3 semanas vemos que la experiencia vuelve a lo mismo en algunas personas. Solamente nos ha sido dado un solo modelo. Se llama Cristo Jesús. No mires ni a la derecha, ni mires a la izquierda, ni mires hacia atrás. Mira hacia la cruz del Calvario, porque es el único modelo que tú tienes autorizado a emular. No es ni el anciano, no es ni el pastor, no es el diácono. Y nadie puede sustituir tu experiencia personal con Cristo, no importa cuán buena educación hayas tenido, no importa cuán cristianos sean tus padres, tenemos que tener nuestra propia experiencia personal con Cristo. La única manera que yo puedo tener la mente de Cristo es caminar con Cristo, es leer de Cristo, es orar con Cristo, que Cristo sea mi compañero, mi amigo diario, y entonces yo podré reflejar, yo podré emular a Cristo Jesús. Pero esto es bien importante porque muchas veces entre nosotros tenemos convicción, tenemos una conversión, pero a veces yo veo que nuestras palabras y nuestras actitudes pueden distar un tanto acerca de lo que sería tener la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo tiene misericordia hacia el caído, tiene misericordia al que está a su lado. El que tiene la mente de Cristo no destruye el carácter de un hermano frente a los demás, no habla a espaldas de sus hermanos. Su mente es una mente distinta. Así como los cielos están sobre la tierra, así mis pensamientos están sobre vuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son pensamientos de paz? Eso es muy fácil decirlo, pero en la práctica es la cosa que se pone difícil. ¿Son tus pensamientos pensamientos de paz? Porque esos son los pensamientos de Dios. Ese es el pensamiento de Cristo. Y en nuestra experiencia cristiana tenemos que tener siempre presente
que con quien tratemos y donde estemos podamos reflejar que nuestros pensamientos son pensamientos de paz. Si no estamos reflejando eso, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que podamos reflejar ese pensamiento y que sacuda de nuestra mente cualquier cosa que sea un pensamiento carnal, un pensamiento. Y cuando hablo de pensamiento carnal en este caso me refiero a la parte fina, cuando hay momentos en nuestra vida que alguien necesita de nuestro apoyo, que alguien necesita de misericordia, que alguien necesita de gracia, que alguien necesita una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Cuando alguien necesita que tú le lleves a Cristo. Dios nos está desarrollando para que aparezcamos ante el mundo precisamente como testigos vivientes de que el hombre puede llegar a ser lo que el hombre puede llegar a ser a través de la gracia de Cristo. Cuando un hombre está lleno de la gracia de Cristo, cuando una mujer está lleno de la gracia de Cristo, eso se percibe. ¿Amén? Eso se percibe por los pensamientos. Acuérdense que nosotros actuamos de acuerdo a lo que tenemos en ¿qué? En nuestra mente. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros pensamientos se dirigen o se canalizan a través de nuestros actos. Y nuestros actos, por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Porque esas actuaciones nuestras hacia los demás o esas palabras que decimos reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y ya estamos terminando. Hay ese pasaje que yo les hablé ahorita de la perfección está en Mateo 5:48, en donde el Divino Maestro nos invita a que nosotros podamos alcanzar esa perfección en Cristo Jesús. Ahora, los invito, que es el último pasaje, Mateo 28:18, vamos a buscarlo un momento. Porque ese pasaje nos asegura a nosotros que todo esto que estamos hablando es posible porque a Cristo se le dio toda potestad. ¿Cuántos creen que a Cristo se le dio toda potestad? De la misma manera que el apóstol Pablo nos habla acerca de la humillación por la que Cristo atravesó. Y padeció la suprema humillación. El apóstol Pablo no termina allí. Es una combinación del pasaje que les mencioné con la última parte ya en el versículo 11 del capítulo de Filipenses. Cuando nos habla allí acerca de que aunque Cristo padeció de esa suprema humillación, también Cristo tiene la suprema honra. El apóstol Pablo asegura que por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo y la disposición que Él tuvo de voluntariamente ofrecerse, yo estoy parafraseando y adaptando ese lenguaje, de lo que hizo y estuvo dispuesto a hacer por nosotros, a Él le ha sido dado un nombre. Le ha sido dado un nombre, no es cualquier nombre, Erika. A Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y quiero que sepan lo siguiente, hay muchas personas que dicen que Dios el Padre es el juez. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice incluso que el juicio le fue entregado al Hijo. Una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, Él se ganó todos los títulos. Él es juez y es abogado. Yo quiero hacer contrato con Él. Porque alguien que sea el juez y el abogado, yo quiero que ese sea mi abogado. Definitivamente no voy a perder. Así que asegúrate que tu abogado sea Cristo Jesús. Pero nos dice el apóstol Pablo que le ha sido dado un nombre. Y ese nombre que le ha sido dado es un nombre especial. El apóstol Pablo no nos dice específicamente el nombre allí. Apocalipsis nos habla un poco acerca de eso. Pero nos dice que en ese nombre toda rodilla se doblará. ¿Dice qué? Toda rodilla se doblará. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se postrarán. ¿Y qué van a declarar? ¿Que Jesucristo es qué? ¿Qué es Jesucristo? Es el Señor. Y un día yo quiero traerte un tema
que lo estoy preparando con mucho respeto y con mucho cuidado con respecto a otras creencias por ahí, que las quiero llevar con ustedes a analizarlas desde el punto de vista bíblico de lo que la Biblia presenta con respecto a quién es Cristo, porque Él es el Señor y nadie por ahí puede venirle con una religión sustituta. No importa la que sea, puede ser con el respeto a los musulmanes o cualquier otra religión, porque Cristo es el Señor. Pero Pablo nos asegura acerca de este título y nos dice que nos postraremos delante de Él. Y por ese mismo título dice en Mateo 28, 18 que toda potestad, Cristo declaró, toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿En dónde? Y yo termino en esta mañana. Si a Él le ha sido dada toda la potestad y Él nos invita a que alcancemos la perfección, ¿acaso no es posible que Él nos capacite para nosotros alcanzar la meta que Él quiere? Entonces, pregunto en esta mañana, ¿es posible? No por nuestra propia fuerza, sino ¿por qué? Por el poder de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar esta mañana, nos ponemos de pie y vamos a cantar el himno 127, que nos dice que como Jesús no hay otro amigo. Si no has hecho de Él tu amigo, yo te invito en esta mañana a que así lo puedas hacer. Aquellos que han probado a Jesús, ¿qué dicen en esta mañana? Adriana, ¿qué tú dices? Amén, gloria a Dios. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, que lleve No los oigo ustedes, vamos a ver. dolor consigo. Ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, no hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Hay santo que haya desamparado a Freddy. Ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay nadie como Él. Y yo quiero invitar a esta hora al hermano Fidencio para que pueda despedirnos en oración, hermano. Si puede venir por acá y tener esta oración con nosotros. Yo lo voy a agradecer. Gracias. Vamos a ir de rodillas, hermanos. Amado Padre, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hora, dándote gracias, Padre, por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Solamente, Señor, queremos pedirte que esa promesa de tener la mente de Cristo en cada uno de nosotros pueda ser una realidad. Que el poder de tu Santo Espíritu trabaje en aquellos que tienen el deseo y la disposición de imitar el carácter de Cristo. Es lo único que garantiza nuestra entrada al cielo. Porque tú lo has dicho claramente en tu palabra. Sin tu santidad nadie podrá ver al Señor y mantenerse vivo.
Ayúdanos, Señor, porque tú has prometido el poder de lo alto para que nosotros podamos alcanzar la perfección. Y con ese poder y con esa fe, ayúdanos a alcanzar la victoria. Sabemos que tú vienes pronto, que estás preparando un pueblo que habrá estar delante de tu presencia con el nombre del Padre escrito en sus mentes. Y sabemos que el nombre es el carácter perfecto de Cristo. Esta bendición especial la pedimos no porque tengamos méritos en nosotros, mas por los méritos hermosos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.